Grabando. Bueno, gracias. Buenos días a todos y a todas, hermanos y hermanas que tenemos el privilegio de este momento, a tempranas horas del día, poder comenzar a estudiar la palabra del Señor. Bueno, es un privilegio y esta semana quiero compartir con ustedes eh, un tema también que creo que es pertinente en este tiempo de preparación, este tiempo en el cual anhelamos que se refleja a través de nuestra vida el carácter de Jesús para que venga a reclamarnos como suyos. Y qué importante entonces que estudiemos la palabra de Dios. Quiero estudiar un tema muy interesante, muy importante, y es el tema de la justificación por la fe. Para entender en gran parte lo que, bueno, a medida de lo que Dios nos dé la capacidad de comprender, la obra que Dios quiere hacer hoy en nosotros. Lo que Dios quiere hacer hoy, lo que Él quiere hacer, que podemos decir que no le hemos permitido, hemos sido resistentes a lo que Dios quiere hacer, pero creo que es tiempo de que nos dispongamos para que el Señor sea glorificado, sea honrado a través de nuestra vida, no de algunos actos particulares, sino a través de eh, una continua experiencia, no algo aprendido nada más, no algo que intelectualmente tenemos la capacidad de expresarlo o de transmitirlo a otros, sino que pueda ser una experiencia tan viva, tan real, que lleguemos a expresar lo que dijese el apóstol Pablo, lo que escribiera allí en Gálatas 2:20, cuando dijo que con Cristo está crucificado y que ya no vive él, sino que Cristo vive en él. Y que pueda ser esa una realidad en nosotros, porque hasta que ya lo nuestro deje de vivir y sea Cristo quien vive en nosotros, para que cada manifestación, cada palabra, cada vivencia continua sea simplemente el reflejo, la manifestación de la voluntad de Dios. Así es que vamos a tratar de entender, bueno, en lo que podamos un poco de la justificación por la fe. He titulado el tema para esta mañana la verdadera función de la ley de Dios, porque no podemos hablar de justificación por la fe si no tenemos en cuenta la función que cumple, la función importante de la ley de Dios. Nosotros lo entendemos como pueblo adventista del séptimo día, entendemos la necesidad de poner en alto la ley de Dios para que el hombre, al ver la malignidad del pecado, pueda comprender también la necesidad tan profunda que tiene de Cristo, de un Salvador. Y quiero comenzar leyendo un párrafo que está allí en Testimonios para los Ministros, en la página 451. Dice, comienza con una pregunta. ¿Qué engaño mayor puede confundir la mente humana que aquel en virtud del cual los individuos se jactan de que tienen la verdad, que se hayan afirmado sobre el único fundamento seguro y que Dios acepta sus obras porque están activamente empeñados en algún trabajo en la causa de Dios, cuando en realidad están pecando contra Él, pues andan en forma contraria a la voluntad expresa de Dios? Trabajan mecánicamente, como falta preparación del corazón, les falta la santificación del carácter. Las cosas sagradas y santas son rebajadas al nivel de las cosas comunes y una religiosidad barata está apoderándose, de nuestras iglesias. El servicio está degenerando
en poco más que una forma. La norma debe ser elevada. La obra debe tener un molde más alto. Debe haber un abandono de las costumbres y de los preconceptos del mundo. Debe haber una separación. Tanto los pastores como el pueblo deben ascender a una plataforma más alta. Debe incorporarse mucho más de Jesús y de su mansedumbre, de su benignidad, su humildad, su abnegación, su pureza, su verdadera bondad y nobleza de carácter en la experiencia y el carácter de todo aquel que pretende estar desempeñando alguna parte en la sagrada obra de Dios. Creo que aquí hay dos cosas que quiero resaltar en este párrafo. Necesitamos, primero dice que falta la preparación del corazón y la santificación del carácter. Y necesitamos tener un molde más alto. Y creo que nosotros todos debemos primero reconocer que necesitamos tener un molde más alto, pero ese molde no es un molde que creemos nosotros, no es un molde que nosotros querramos establecer dándole forma humana, dándole la forma que nosotros queremos, sino es el molde que el cielo quiere implantar en nosotros, pero no lo hará de manera arbitraria, porque Dios no va a hacer nada de manera arbitraria. Todo lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer porque nosotros accedemos de manera voluntaria, por amor, para que Él pueda obrar en nosotros su voluntad. Y quiero leer un párrafo que está allí también, 2 líneas que están allí en Testimonios para la Iglesia, la página 456. La pregunta es, ¿qué es la justificación por la fe? Y la respuesta es la justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Entonces, ¿qué es la justificación por la fe? Sencillo, allí en estas 2 líneas dice, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que no puede hacer él por sí mismo. Es la obra de Dios y es esa gloria que abate en el polvo, abate lo nuestro, porque lo que el Señor desea y anhela es que no se vea lo nuestro, porque mientras se vea lo nuestro, es muy difícil nosotros tratar de transmitir un evangelio cuando lo que se manifiesta es lo nuestro. Debe manifestarse lo que Dios obra en nosotros. Y ese es el gran anhelo que Dios tiene. Entonces, teniendo como fundamento, como introducción estos 2 párrafos, quiero entrar un poquito en lo que significa, en lo que, bueno, puedo entender en cuanto a la función de la ley, la verdadera función. Y lo que primero quiero preguntar es, ¿cuál era entonces el papel de la ley ceremonial y todos sus ritos? ¿Sabe por qué? Porque hay algo interesante. Cuando Dios creó al hombre, Dios crea al hombre, comienza su creación aquí, crea al hombre y lo crea para que el ser sea el hombre sea un ser dependiente totalmente de su creador, que sea dependiente. Aunque le permite una libertad, le permite la libertad, el libre albedrío que todos sabemos, para que el hombre pueda elegir, seguir, elegir, honrar al Señor. Y qué bueno, eso es una característica importante, nosotros debemos entenderlo. Dios siempre está esperando que nosotros voluntariamente le sigamos. No ejerce presión sobre nosotros. Dios no ejerce presión sobre nosotros. Dios
obra a través de su poder atrayente, el amor atrae. Ayer casualmente hablaba con una hermana y le decía, estaba viviendo una situación compleja con su familia, con sus hijos, y yo le decía, bueno, tal vez la manera como hemos venido trabajando, como a veces los padres tratan de mantener a sus hijos en la fe, pues no es en el modelo que Dios quiere. Se ha optado por modelos humanos, de reprimir a veces, de estar ahí en una insistencia casi obligada para mantener a los hijos en la iglesia. Pero yo le decía, hermana, y si por la gracia de Dios, que el Señor sea el que guíe su vida y que a través de su vida se manifieste el carácter de Dios hacia sus hijos y puedan ser atraídos a Cristo. Es una tarea grande, es una tarea desafiante para todos nosotros y los padres lo tienen todos nosotros. En la evangelización es necesario hoy ir a la gente, pero hacerles ver que a través de nosotros mejor puedan ver al Cordero de Dios, que puedan ver a aquel que debe ser seguido por amor, aquel que nos está esperando para que lo sigamos paso a paso. Entonces, ¿cuál era la función de la ley ceremonial en todos los ritos? Y tomé allí algo que está en Patriarcas y Profetas, el capítulo 32. Los hebreos debían practicar los ritos y así estaban confirmando que creían en el plan de salvación. Cuando el hombre cae, el hombre peca, cae, ahora necesita entrar en un proceso de restablecer una vez más la relación que se quebró en ese momento. Necesita entrar en una conexión y Dios establece un medio, es Dios. Y quiero enfatizar algo. Es Dios el que nos ofrece la salvación, es Dios el que nos da poder para vivir en su voluntad, para hacer su voluntad. Y aquí entonces Dios establece un plan y lo hace a través de estos ritos que lo van a llevar al ser humano a que comprenda cómo Dios va a obrar el plan de salvación. Entonces dice, los hebreos debían practicarlos y allí desde el Edén también Adán y Eva. Y así estaban confirmando que creían en el plan de salvación y al hacerlo por fe, estaban creyendo en la única forma de salvación. Debían hacerlo por fe porque eso llevaría a que ellos creyeran y tuvieran la confianza que el único y la única forma que había para salvación era el medio, el método que Dios estableciera, la forma que Dios había dado para la redención de la humanidad, que iba a ser a través de la muerte de Cristo. La ley de Dios siempre ha tenido su papel preponderante en el gran plan de salvación dado por Dios. Nosotros no podemos desvirtuar ni sacar la ley de Dios de su gran plan de salvación. Pero creo que es importante que nosotros entendamos la función de la ley, la función. Y quiero tomar dos textos, dos versículos que están en Gálatas capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice el versículo 15 de Gálatas. Dice Pablo, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Verso 16, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguno será justificado. Nosotros debemos entender que Pablo está diciendo allí que nosotros somos justificados no por las obras de la ley, no por las obras de la ley, porque hay algo en lo que nosotros no podemos entrar a negociar
el plan de salvación con Dios. Nosotros no. Dios nos ofrece, Dios pone las pautas y Dios da todo. Entonces, debemos entender es el guardar la ley, ¿qué debe ser? ¿De dónde nace el guardar la ley de Dios? Porque aquí dice que nosotros no somos justificados por guardar la ley. Dice, porque ninguno será justificado por las obras de la ley. Ninguno será justificado por esas obras, porque podemos nosotros poner el foco en las obras. Y yo debo tener un foco central. Y no hay duda, todos lo sabemos que el foco central es Cristo. Pero si yo pongo el foco en lo que yo hago, pues entonces yo quito mis ojos del Cordero, quito mis ojos de Cristo. Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Gálatas 3, ¿qué sirve la ley? Pregunta Pablo. Y él responde, fue dada a causa de las transgresiones hasta que viniera el descendiente a quien se refiere la promesa. La ley fue promulgada por ángeles por medio de un mediador. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue dada por causa de las transgresiones, por causa de la transgresión. Porque es la ley, nosotros hemos tomado una figura muy común que decimos siempre que la ley de Dios funciona como el espejo. Sí, podemos tomar ese ejemplo. Funciona como el espejo para dejarnos ver nuestra condición. Si el espejo sirve para ver mi suciedad, pues la ley de Dios debe hacer en el pecador, hacer ver el pecado que existe en él. Porque cuando no hay ley, pues a nadie se acusa de pecado. Y el que no se mire en el espejo cree que está limpio, ¿verdad? Entonces dice que esa ley fue dada ¿para qué? Hasta que viniese la simiente, el descendiente, hasta que viniese Cristo. En Génesis 2:18 dice, y un descendiente será, en tu descendiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Le está diciendo, hablando Dios con Abraham. Y dice, en tu descendiente, ese descendiente, ¿quién iba a ser? Iba a ser Cristo. Dice allí un párrafo de Patriarcas y Profetas lo siguiente, la ley de Dios estaba desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no les fue necesario tener los principios divinos escritos físicamente, ya que vivían en una relación continua y estrecha. Y quiero hacer énfasis en esto porque creo que es a lo que Dios quiere llevarnos. Porque ¿qué es lo que se perdió? Se perdió esa relación viva, continua y estrecha. Se perdió. El pecado la rompió, esa comunión viva, esa relación viva que es continua y que era estrecha. Se perdió. Eran muy sensibles a la santidad y a las Adán y Eva, sensibles a la santidad y a las órdenes divinas, ¿sabe? Necesitamos hoy, y todos lo reconocemos, que necesitamos ser sensibles, muy sensibles a la santidad y a las órdenes divinas, ser sensibles, pero no está en nosotros, no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil, porque Pablo dice, el bien que quiero hacer no lo hago. En nosotros está un deseo de hacer lo bueno a veces y surge y comprendemos que es lo bueno, pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto cuesta hacer lo bueno? Y nos costará mientras tratemos con nuestras fuerzas de hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Yo anhelo que esta semana comprendamos y podamos por fe creer y comenzar a vivir en esa experiencia de la justificación por la fe, para que lleguemos a comprender, a saborear las glorias que Dios quiere hoy que saboreemos. Si el Señor está pronto a venir, y así lo creemos, y lo creo que está pronto a venir, Él quiere que nosotros comencemos a saborear desde ya las glorias eternas. Pero esas glorias no teñidas de arreglos humanos, no teñidas de lo humano, de
de un andamiaje humano, sino como Él quiere manifestar. Dice allí Patriarcas y Profetas en la página 333. Cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Cuando fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Yo quiero que tengamos presente esto. Recibieron el conocimiento de la ley de Dios. Conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Importante, ellos comprendieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Sus preceptos escritos en sus corazones. Cuando el hombre cayó a causa de su transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención y algunas ediciones del libro Patriarcas y Profetas allí usan la palabra, dice que se estableció un sistema de redención terapéutico. Terapéutico. ¿Y qué es terapéutico? Terapéutico simplemente es el tratamiento de la enfermedad ayuda para que se restablezca el enfermo. O sea que era un sistema que Dios estableció, dice, un sistema de redención terapéutico para hacer volver a la obediencia, para hacer volver al hombre a la obediencia. Ese sistema, por eso Dios establece un sistema allí para que el hombre comience en el sistema, no a poner la mira más allá del sistema, en qué reflejaba, hacia qué apuntaba el sistema, en qué se centraba, hacia dónde quería Dios que el hombre mirara. Y yo pienso hoy, hermanos, que hemos perdido de vista, nos hemos concentrado a veces, nosotros nos cerramos a veces en asuntos de formas, y la forma nos ha perdido, nos ha hecho perder de vista a quien debemos mirar constantemente. Dice también, se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios con el propósito de dirigir sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo como supremo sacrificio. Se establecieron sacrificios con el propósito de dirigir la mente hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo como supremo sacrificio. No eran las formas lo que iban a salvar al hombre, no son las formas, porque las formas las podemos nosotros crear inclusive hoy. Pero era a quien apuntaban todos aquellos sacrificios, todo lo que ellos debían hacer, a qué apuntaba. No podían perder de vista. Antes de Sinaí, los hombres de Dios eran obedientes a la ley divina, a las leyes divinas, por una relación con Dios. Esto se llama relacionamiento entre Dios y su pueblo. Génesis 17:9 dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Al caer la raza humana, queda separada de Dios. ¿Y qué es lo que pasa allí? Pierde la sensibilidad que tenía, que le fue dada, pierde la sensibilidad. Pierde, recuerda que les dije esa sensibilidad que dice allí, que tenían hacia lo divino, hacia lo santo, pero al pecar se pierde esa sensibilidad. Al pasar el tiempo, el ser humano se aleja más y más de Dios y va perdiendo aún más su sensibilidad de lo santo y se vuelve más agradado con el pecado. Eso es lo que pasa. Por eso hoy el ser humano se siente agradado y uno dice, ¿por qué el ser humano, por qué el hombre está allá? El hombre está en sus vicios, está en sus pecados, le está yendo mal, pero y le estoy ofreciendo, le estoy diciendo que si viene a Cristo, que si acepta este evangelio, podrás tener una vida mejor y podrás salir de ese tipo de vida en la que vive, esa angustia mental en la que están los seres humanos, pero le cuesta al ser humano, le cuesta porque, como dice aquí Patriarcas y Profetas,
Dice, el hombre se volvió agradado con el pecado, se agrada con el pecado. Ahora le gusta el pecado. Sus pasiones, su concupiscencia se despierta, le agrada el pecado. Debido a esto, Dios al sacar al pueblo de Israel, ahora dice, al sacarlo de Egipto, le era necesario revelar de una manera y de una forma audible y visible la ley divina. Por eso la manifestación de la ley divina así en el Sinaí. La puso en negrilla, para que se entendiera. ¿Sabe por qué? Porque dice que los hebreos, a través del tiempo, en Egipto, en medio de la esclavitud, acostumbrados a ver el pecado todo el tiempo, la idolatría y tantas cosas, y habían perdido algunos hasta la esperanza de ser libres, se habían acostumbrado al pecado y habían perdido de vista lo maligno, ya no comprendían la malignidad del pecado. Y por eso el Señor, cuando lo sacan al Sinaí, están allí frente al monte, lo hace de una forma que resalte la manifestación de su ley, para que comenzaran a comprender la malignidad del pecado. Por eso, mira la función de la ley de Dios, hacer ver la malignidad del pecado, hacer ver que el pecado es terrible. Y entonces el hombre allí, note lo que hace el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está allí y se compromete. Y en estos días hablaremos un poco al respecto del compromiso que hizo el pueblo. Pero, ¿qué es lo que Dios hoy quiere que nosotros hagamos? Y quiero ir concluyendo con lo siguiente, que está en Romanos, capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera, al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Función puntual de la ley, conocer, que nosotros conozcamos el pecado. Romanos 7:13 dice también, luego lo que es bueno, o sea, la ley, vino a ser muerte para mí, y dice Pablo, de ninguna manera, sino que el pecado, para que fuera reconocido como pecado por medio de lo que es bueno, o sea, la ley, me causó la muerte, para que por el mandamiento se viera, dice ahí, la malignidad del pecado. El mandamiento me hace ver que la malignidad del pecado. Y Romanos 5:20 dice lo siguiente, la ley vino para que abundase el conocimiento del pecado. Y donde abundó el conocimiento del pecado, donde abundó el pecado, el conocimiento del pecado, sobreabundó la gracia. Y gloria a Dios porque abunda la gracia. Quiero terminar con los dos versículos que están en Romanos capítulo 10, versículo 3 y 4. Dice, voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 4 de Romanos 10. Dice, hermanos, el anhelo de mi corazón, dice Pablo de los romanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque testifico en favor de ellos que tienen celo por Dios, pero sin pleno conocimiento. Celo por Dios, pero sin pleno conocimiento. Hoy necesitamos celo, pero necesitamos también conocimiento de Dios. Verso 3, por ignorar la justicia de Dios y procurar establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Establecer la suya propia, nuestra justicia, no nos hemos sujetado a Dios. Verso 4, porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para justificar a todo el que cree. Amén. Hermanos,
Hoy el Señor quiere que entendamos la función de la ley y quiere que lo entendamos. Y como dice el verso 3 de Romanos 10, dice que el pueblo judío, por ignorar la justicia de Dios y procurar establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y el verso 2 dice que sin pleno conocimiento necesitamos, porque no solo necesitamos tener celo, sino necesitamos tener conocimiento de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Y cómo lo quiere hacer? ¿Cómo lo quiere hacer? Hermanos, estas son buenas nuevas de salvación. Estas son bachar del Señor, buenas nuevas para redimirnos, para ponernos en el contexto en el que debemos vivir en este tiempo, hermanos. Es tiempo, y quiero terminar diciendo, es tiempo de vivir para el Cordero, de vivir por Él, para agradarlo a Él. Pero necesitamos de Él 100% para vivir de esa manera. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos guarde, que Él nos guíe a vivir una experiencia, la experiencia que el cielo desea que vivamos y que vivamos para la gloria de su nombre en este día. Dios nos guarde, hermano. El que tenga la oración para terminar aquí, apreciado, le agradecemos. Oramos. Amén. Bondadoso Padre que está en los cielos, Señor, te agradezco por lo que Cristo está haciendo todavía en el lugar santísimo. Gracias, Señor, porque todavía intercedes y espera que nosotros estemos a punto, porque pronto vas a venir a reclamarnos como suyos, a llevarnos a vivir contigo la eternidad. Padre, haznos entender, por favor, por tu gracia y tu poder, haznos entender tu voluntad. Y por tu amor, Señor, por tu poder también, que podamos vivir en esa voluntad para que tu nombre sea glorificado. Para que nosotros, para que el yo desaparezca y quede Cristo. Y cuando la gente nos escuche y nos vea, puedan ver y puedan oír la manifestación de aquel que pronto ha de venir en gloria. Señor, ayúdanos para vivir hoy para tu honra y para tu gloria. Danos de tu espíritu, por favor, bautízanos con tu espíritu. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, compañero, muchas gracias por dejarse Con usar mucho por gusto. el Cordero en esta Amén. mañana. El Señor se glorifique y sea glorificado, hermanos, en nosotros y a través de nosotros. En nuestro gran